para tener una charla sobre la relación estratégica familia-colegio, que está puesta como una alianza inseparable. Muchas cosas están pasando últimamente. Yo todavía no me recuerdo de la sorpresa de lo que ha pasado el día viernes en la noche, en la tarde, cuando esos 363 estudiantes de 14, 16 años, y me dicen que hasta de menos edad, fueron sorprendidos en una fiesta clandestina, organizada en las peores condiciones posibles para los chicos. Y como existe una persistencia del tema, porque vinieron mostrando ya otra invitación, desafiando a la actuación de la DINAPEN y diciendo que si no lo pudieron disfrutar, en esta otra sí va a poder hacer. O sea, estamos enfrentando una cosa que es de gravísimas consecuencias. En el liceo siempre nos hemos preocupado por los chicos nuestros. Y ahora nosotros tenemos la suerte de contar con la conferencia que va a dar Roberto Aguinaga. Roberto Aguinaga es padre de familia del Liceo de Loja desde el mes de septiembre y se ha involucrado por que más en todas las actividades nuestras. Accedió a ser presidente del Comité de Padres de Familia del Segundo de Bachillerato y ha trabajado con muchísima colaboración en varias de nuestras actividades desde allí y también en las tareas que desarrolla el Comité Central, que está liderado por Isidora Maldonado, con cuya presencia también contamos en esta tarea. Justamente ellos tuvieron la iniciativa de hacer el lanzamiento del año para promover la tolerancia y contra la violencia en el liceo. Todas esas cosas a nosotros nos ayudan a sumar. Pero yo sí quiero insistir en que tenemos nosotros un problema muy complicado con aquello que está apareciendo. ¿La solución cuál es? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer lazos entre el colegio y ustedes. Desde que llegué al liceo me preocupó por decirle que esto era un problema de ustedes, del liceo, de sus estudiantes y de los padres de familia. Y hemos tratado de luchar en eso. Entonces, tenemos nosotros esta conferencia que la va a impartir Roberto Aguinaga, como les decía. Él es administrador de empresas por más de 20 años. Él es un currículum profesional y ha participado en el ámbito gerencial en varias empresas del grupo Pichincha, Banco, General Motors, Lions Group, Codiscorp, y ahora está trabajando aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja como gerente de la oficina de proyectos. Pero ayer nos hacía notar él que además de esta brillante trayectoria profesional, él también ha participado en relación con el sistema educativo secundario y en el colegio Los Pinos, en el colegio Quintizán especialmente, en los que durante más de 8 años ha estado apoyando procesos de mejoramiento de la calidad educativa, procesos administrativos, formativos, académicos y de calidad para esa institución. Y entre las cosas más importantes que menciona en su currículum es que se ha formado como orientador familiar, obteniendo, para mí esto es una novedad, un diplomado en matrimonio y familia. Yo no sabía que había esto. Apoyando en el proceso educativo en la ciudad de Quito, en las áreas de familia, calidad, proyectos del Departamento de Educación y de Doctores. Entonces yo les voy a dejar conmigo para que estén escuchando. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Bueno,
buenas noches. Gracias, Rodrigo, por esa presentación. Me voy a poner un poquito más cómodo para estar más cerca de ustedes. Y bueno, comentarles antes de entrar en la charla mismo, agradecerle a Rodrigo por esta oportunidad. Conversábamos el día de ayer con unos pocos padres de familia, un buen grupo que estuvo el día de ayer, y yo les decía que el mejor negocio realmente de la vida, de la sociedad, más que cualquier empresa, más que cualquier objetivo económico o material, que de hecho también es importante en la vida de los seres humanos, de las personas, de los profesionales, el mejor negocio de la vida, por lo menos en mi experiencia, es la familia. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar, como ya lo comentó Rodrigo, no es mi interés, más bien vender mi currículum profesional, para nada, no me interesa. Sin embargo, he tenido la oportunidad de formarme en el ámbito empresarial, gracias a Dios, en algunos frentes. Pero realmente lo que más le agradezco yo a Dios, a la vida, es el haber entendido hace algunos años, siempre fue mi inquietud en el proceso educativo, me llamaba siempre la atención los proyectos educativos institucionales, la educación, los colegios, los niños, los jóvenes, y me he vinculado en los últimos años en esa tarea educativa formativa en estos colegios de Quito. Son colegios muy prestigiosos a los que guardo muchísimo cariño, pero lo más importante es que seguí el concepto que alguna vez recibí como mi esposa, que está aquí presente, María Pía, y normalmente nos ocupamos de formarnos en el campo profesional, y eso está muy bien. En el campo intelectual también está muy bien, ahora en todas las ciudades del país, en la sociedad local, aquí, en todos lados, hay un ámbito de competitividad dentro del mismo matrimonio, dentro de la misma familia, esposo y esposa, estamos liderando o quieren liderar frentes y prepararse, eso es muy digno, es muy noble y es de mucho reconocimiento. Sin embargo, no nos preocupamos de formarnos en lo más importante, que es la educación y la formación familiar, y de ahí parte la familia como núcleo de la sociedad, como estructura de la sociedad, pero también la parte educativa. Hoy vamos a hablar sobre esta charla, pues tiene algunos mensajes, les voy a compartir algunas ideas propias y otras también que son registradas por muy buenos autores como docentes, pedagogos, psicólogos, profesionales en el campo de la educación y de la psicología principalmente, pero creo que lo más importante es invitarles a reflexionar sobre ese rol. El rol, cuando hablamos de familia, no está desligado del rol de la educación, de lo que es el proyecto educativo institucional en cualquier sociedad. Hablando del Liceo de Loja concretamente, es un proyecto educativo institucional integral. Lo hemos venido conversando con Rodrigo desde que lo entrevistábamos, yo lo entrevistaba desde las primeras veces. Y creo que el Liceo brinda eso en su proceso educativo institucional integral. Quiere ofrecer no solo un proceso académico sólido, sino un proyecto educativo integral que permita a las familias, padres y madres de familia, estudiantes, niños y niñas, y por una condición de un compromiso mucho más profundo. Y realmente ahí está el éxito de esta relación, de esta alianza estratégica familia-colegio. No podemos ir en distintas direcciones, no podemos caminar en direcciones totalmente equivocadas o distintas en la manera de seguir o de conducir, porque nosotros ¿qué estamos entregando ahora? Yo les invito a comenzar a reflexionar un poquito sobre esto. El producto de la sociedad actual en el año 2014 que nos encontramos en esta sala somos todos y cada uno de nosotros, porque estamos en el campo productivo, en el campo profesional, en el campo familiar. El rol de las madres y padres de familia y de las madres que no trabajan también es importantísimo, porque es un rol tal vez o con seguridad mucho más importante o igual que los que trabajan, sin desmerecer ninguno de los dos roles, porque están contribuyendo con hacer familias sólidas, de formar familias sólidas, de entregar hijos que están pues, en ese camino educativo, formativo, porque no solo es de educación, aquí vamos a hablar de esos temas, ustedes me van a escuchar hablar siempre de la parte educativa y la parte formativa, muy bien integrada siempre en este proyecto, y realmente el éxito de
de la vida está primero. Se concebí que tenemos que preocuparnos de prepararnos también más como padres, como madres de familia. Y lógicamente dentro de lo que se hace en una institución educativa. Vamos a hablar y me voy a referir mucho al Liceo de Loja. Es muy corto el tiempo que yo estoy aquí en Loja, pero me siento parte de una familia de este proyecto educativo institucional. Me he acercado mucho, me iba hasta la universidad y decía que tuve una visita de su gente de Quito, y a mí en Quito me veía siempre en el colegio de un lado al otro, en cualquier campo o trabajo que me encontraba, yo estaba siempre metido en el colegio, porque he sido tutor, he sido docente también en menos porcentaje, pero he sido tutor de niños, de jóvenes y tutor de familias en el colegio de Sala durante prácticamente 10 años. Y un amigo de verano me decía, oye, aquí ya no se me debe tanto tu papá en el colegio. Y cuando llegaron acá se toparon con la novedad de que me veían igual así. Entonces, yo le agradezco a Dios esa oportunidad de regresar a la vida, pero lo más importante es que entendamos todos. Nosotros escogemos una institución educativa moral, seleccionamos una institución educativa porque va con nuestros valores familiares, con nuestros valores morales, inclusive espirituales, porque la parte espiritual de ninguna manera y nunca va a estar lejos del hombre, del ser humano, en cualquier confesión religiosa que tenga. La parte espiritual también es importante, porque los seres humanos necesitamos en el matrimonio, en la pareja, en la relación padres e hijos, en la relación profesional, empresarial, necesitamos también de que esa parte espiritual funcione. Y en unas charlas, en unas conferencias, que no es el motivo de la charla del día de hoy, pero nos decían el esquema del ser humano, y tenía una circunferencia inmensa donde estaban todos los niveles, lo profesional, lo espiritual, el familiar, etc. Entonces, al hacer un test, resultaba que estas personas, la mayoría tenían el campo profesional muy desarrollado, las investigaciones, la curva o el semáforo que determinaba que esta esfera era muy alta, lo profesional, las aspiraciones personales, las económicas estaban todas muy bien marcadas. Pero cuando descendíamos al campo educativo, al campo familiar o al campo espiritual, eran muy cerradas y eran muy pocas. Y eso es lo que realmente sucede en la sociedad. Estamos en la tendencia ahora, no en la sociedad local, yo más bien les decía ayer y valoraba mucho. Yo no soy lojano, pero ya soy lojano de corazón, porque me he encontrado con mucha gente buena, con muchas cosas buenas de esta ciudad, de esta provincia. Mi esposa es de esta provincia también, no ha venido hace mucho tiempo, pero ha regresado, porque decía, un corazón lojano ha regresado a Loja nuevamente. Pero este corazón también, he podido ver en la sociedad lojana que hay cosas muy positivas, todavía a nivel familiar y a nivel educativo. Las mejores instituciones no son las que necesariamente tienen los mejores estándares de calidad en educación, aunque es un estándar que determina la calidad educativa o el nivel de la institución, por supuesto. Pero hay otros factores, y aquí yo veía que en las familias todavía se vive en familia, se comparte el mediodía, se puede asistir mucho a las actividades académicas, educativas, formativas, sociales, recreativas de la institución, de las instituciones, y eso realmente es una gran oportunidad para fortalecer la familia y fortalecer esta relación familia-colegio. Entonces, dentro de esto, pues, no puede haber éxito en el proyecto, porque nosotros estamos buscando cada uno de nosotros un proyecto personal, un proyecto profesional, un proyecto educativo, pero cuando decidimos poner una institución a nuestros hijos, lo estamos poniendo porque nos gusta la institución, porque nos gusta la infraestructura física, porque las referencias de este proyecto educativo son las mejores del medio, eso buscamos todos en todas las ciudades. Entonces, no basta con eso, como decir, he buscado y encontrado y he creído que esta es la solución para mis hijos, para mi hija, para mí, etc. Entonces, si nosotros no logramos esa alianza estratégica, como hemos puesto en la charla, con Rodrigo, no funciona nada. O sea, es una relación de doble vía. No podemos esperar que nuestros hijos tengan éxito en este proyecto educativo institucional si nosotros como padres de familia no nos involucramos en el proyecto educativo. Y tenemos varios frentes, tenemos varias líneas de gestión o varias oportunidades para involucrarnos.
Y hay las que mencioné hace un momento, las actividades formativas, las recreativas, las académicas, las reuniones de padres y madres de familia como las que hay hoy día. No porque esté yo, porque simplemente yo soy un simple facilitador de lo que estamos haciendo ahora, pero cada oportunidad, cada actividad que hay en la institución educativa, cada programa que se organiza, tiene un fin. Y si nosotros estamos cada vez más cerca de eso, a medida que podemos dentro de las ocupaciones personales, familiares, domésticas, etc., quiere decir que vamos a estar siempre ligados y en conocimiento de lo que está sucediendo en el entorno de nuestros hijos. Sí debemos demandar, no me refiero a una demanda legal, ¿no? Eso esperamos que no suceda, pero más bien demandar nuestras necesidades, nuestras inquietudes hacia los docentes, profesores, autoridades. Eso tenemos que hacerlo permanentemente. Pero ¿qué vamos a ver acá? A través de los procesos y canales correctos, adecuados. Y también, si queremos exigir a la institución, tenemos que también ser parte. O sea, es muy fácil a veces poner reclamos, observaciones. Eso sucede en todo campo. Vuelvo al campo de la familia, en la pareja, en el matrimonio, en la empresa. Es súper fácil poner reclamos de quejarse. Pero construir una relación sólida, una relación que permita crear realmente un proceso compartido, un proceso de vivencia compartido, de responsabilidades compartidas, de obligaciones compartidas, de penas y alegrías compartidas. Eso es más difícil en la vida en general. Y eso sí se debe construir con el aporte y con la decisión y compromiso de las dos partes. Colegio y familia, de la mano de los dos. Entonces, dentro de los elementos que vamos a ver pues, ya a continuación, si podemos pasar el libro, por favor, la siguiente lámina. Aquí van a ver algunos tips, algunas recomendaciones que se están dando para cómo construir esa relación. Vuelvo a decir esto, o sea, construir una relación. Y este es el verdadero éxito de lo que esperamos para el proyecto educativo formativo de nuestros hijos. Una de las grandes tareas que tienen los profesionales de educación y los establecimientos educativos de la sociedad justamente es cómo lograr esa alianza estratégica. ¿De qué manera? ¿Cómo lograr que los padres y madres de familia encajen con proyectos, se comprometan, se involucren de una u otra forma? Dentro de eso, pues, en la siguiente lámina que pasamos, aquí hay algunas recomendaciones. No voy a leer todas las cosas, si las voy a leer, otras no, pero estas sí las quiero compartir. Entonces dice involucrar a los padres y madres de familia en el proceso integral, educativo, académico, formativo, social, humano y inclusive espiritual. Autoridades, docentes, padres, madres de familia y estudiantes somos parte de un único proyecto educativo institucional. No podemos caminar en distintas direcciones. Yo ya me decía hace un momento, cuando me refería a caminar en distintas direcciones, claro, podemos haber personas y de hecho somos un grupo, bueno, digamos, grande dentro de lo que es el Liceo de Loja. Habemos varias personas, tenemos distintos gustos, distintas formas de pensar, pero hay cosas que deben ser comunes. Y esas cosas comunes del colegio, de la institución y de las familias son el proceso académico, la calidad académica, qué esperamos de nuestros estudiantes. ¿Queremos que sean realmente solo excelentes estudiantes o queremos que sean también excelentes seres humanos? Que entreguemos y que el colegio nos ayude a formar en este proyecto, a lograr y que nos dé la mano como una herramienta. Nos olvidamos a veces que el rol de la familia inicia, y los expertos lo dicen. No inicia, no podemos esperar, y se escucha mucho. Yo lo he escuchado aquí, lo escucho también en las instituciones del Estado, como padre de familia, también trabajando en el campo educativo, donde se exige al colegio y dice: mi hijo no está como las notas, está más o menos en estas materias, no logra desarrollar estas competencias, no logra desarrollar matemáticas, no logra desarrollar física. Esto pasa en todos lados. Pero antes que pensar en el proceso académico o en las actitudes académicas, lo que se debe hacer en la familia, y esto comienza en la edad de la primera infancia. Yo no sé si alguien sabe cuándo comienza la primera infancia. ¿Alguien conoce? Gracias, hermano, para que te diga. ¿Se supone alguna edad? ¿No? La primera infancia comienza desde los 2 años.
Y los expertos nos dicen, educadores, psicólogos, dicen que es de ahí donde debemos comenzar el proceso pedagógico formativo de los niños. Yo les voy a enseñar casi al final solo un cuadrito de las virtudes humanas. Y les recomiendo leer un libro que se llama La educación de las virtudes humanas de David Isaacs, que es español. Ustedes pueden encontrar ahora que es tan fácil en internet, también nos permite acceder sin ir a una librería inclusive. Y lo que él recomienda dice que el éxito de las personas, el éxito de la educación, el éxito que queremos y que esperamos y que todos deseamos para nuestros hijos, antes que pensar en la parte académica, está en lograr formar las principales virtudes humanas. ¿Cuáles son esas virtudes? Yo al final les voy a compartir un cuadrito donde dicen hasta qué edad se debe formar determinada virtud y si nos pasamos de esa edad, nos pegamos, porque es un proceso mucho más difícil. Hasta qué edad debe ir una determinada virtud. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la virtud con la institución académica o con el proyecto educativo? Tiene que ver muchísimo, porque es en un hogar, en la familia, donde nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el orden, la obediencia, el respeto, la responsabilidad. La laboriosidad es una de las virtudes más importantes. La laboriosidad es la que nos permite a todos trabajar bien, estudiar bien. Otras virtudes también que menciona el autor está la templanza, la fortaleza. La templanza requerimos a toda edad, desde muy chiquititos, cuando se les dice que vayan a dormir a una hora a los niños, cuando se les dice que tienen que comer algo a los niños, cuando los adolescentes tenemos que estar atrás, para que vuelvan y que no pierdan los hábitos que logramos en la primera y en la segunda infancia. Entonces, el autor, yo relaciono esta charla relacionado con propósito porque las virtudes humanas bien desarrolladas permiten que haya un proyecto educativo integral, permiten que nuestros hijos puedan ser buenos estudiantes, tal vez no los mejores. No estamos diciendo que sean el mejor de la clase, es un orgullo, ¿no es cierto?, para cada uno de los padres, pero que sean responsables con sus procesos educativos, con sus tareas en el colegio, que sean responsables frente al comportamiento, a la disciplina, a todo lo que tiene que ver con la parte conductual. Entonces, esto tiene que hacer la institución educativa, y esto hace la institución educativa. Tiene que brindarnos estas herramientas para fortalecer, pero no podemos esperar, si no hicimos ese trabajo en casa y no lo seguimos haciendo hasta cuando nuestros hijos, inclusive, por lo menos decimos que terminen el bachillerato y que ya vayan a la universidad, logradas estas virtudes, estas competencias que se llaman también en la administración, para poder decir, se fue mi hijo a la universidad y va a poder afrontar este proceso educativo o este proceso de vida, proyecto de vida que es más bueno. Entonces, una de las cosas que confundimos con la institución educativa es que es el colegio que debe generar todo eso. Entonces, si nosotros en la primera infancia, en la segunda infancia y en la adolescencia no logramos fortalecer ese campo de virtudes o hábitos operativos positivos, no se puede exigir al colegio que sean hijos de los estudiantes, que académicamente estén muy bien, no pueden hacer magia. Tutores, profesores, por más buenos que sean, si yo estoy entregando a un hijo, perdón la palabra, desordenado, me voy a ir un poquito más allá, o un hijo vago, porque no logré formar esas virtudes y esos hábitos en el hogar, no puedo venir al colegio de cabeza. Y no va a pasar, porque el colegio más bien va a ayudar a fortalecer ese proceso y se va a comprometer, pero es muy difícil. Entonces, la relación familia-colegio involucra todos estos campos: el educativo, el formativo, el social y el humano. Entonces, la institución educativa tiene que ser para nosotros, padres de familia, una herramienta de desarrollo para la formación del carácter, los hábitos, las virtudes y competencias, habíamos decidido, ¿no? Es lo que todos esperamos. Pero es una relación, es una alianza que debemos realizar permanente. Yo utilizaba ahí una palabra también y les decía, no podemos ir a la institución educativa a depositar a nuestros hijos, como en el banco. Depositamos el dinero y cuando nos acordamos o cuando necesitamos el dinero, vamos a sacarlo. Una cosa es tener esta relación, es una relación permanente, donde debemos estar por lo menos en los principales procesos, pero depositarles, le dejé a mi hijo iniciar el año y me entero de las novedades cuando me entregan el reporte académico, o me entero del problema de conducta cuando
me llaman a decir que ha habido una novedad. Entonces, si sucede esto, en algunos lados, no es un problema de la sociedad aquí en Loja, también pasa aquí, pasa en Quito, pasa en Ibarra, pasa en Guayaquil, pasa en muchas ciudades, pasa en otros países, inclusive en otros países más. Pero se espera normalmente, dicen, en este colegio, yo estoy pagando la pensión, estoy haciendo esto, y tiene que, mi hijo tiene que salir un superhéroe académicamente, más o menos. Eso no se puede lograr. Es un trabajo que inicia en el hogar, que continúa en el hogar y que debe lograrse en unidad, en comunión, si quieres llamarlo así, como institución educativa. Entonces, yo les contaba también ayer una experiencia que me pasó aquí con mi hijo Bernardo, que está en segundo de bachillerato, y cuando recién llegamos acá, llegó muy bien, estuvo muy bien acoplado, y al tercer mes creo que nos llamaron, tiene una cita en el colegio. Yo me asusté y dije, ¿qué pasó? Ya me preocupé, me llamaba a Marcia, me decía, mira, mira, pasó, cuando venga acá, ya una atención, ¿sabes qué? Pero cuando llegué a la reunión, Bernardo ha sido un chico, no de los primeros, no es un chico muy estudiante en Quito, es un poco inquieto, pero no más, y había cometido un acto de indisciplina que de alguna forma atentaba contra la seguridad de la institución del CBO. Entonces cualquiera dice eso y era no es terrorismo. Pero cosas que hacen los chicos pero que a veces no ven. Pues cuando yo llegué allá, me decía Rodrigo y estaba también otras personas, decía, me extraña, a mí no me han llamado por estos temas de Quito. En el colegio quizá ya jamás. Y a mí no me reaccioné y dije, a ver, lo que haya pasado en Quito ya es cuento, ya es historia. Lo que está pasando ahora aquí es lo que yo debo saber. Entonces, reaccioné y yo le agradezco también a la vida en este proceso formativo de haber aprendido a que los seres humanos tenemos que reconocer nuestros errores. Ese es parte del problema que existe ahora en la educación. Acompañados para mí, yo no quiero hablar de política, ni mucho menos, pero de una ley mal estructurada a nivel educativo, y algo así porque hay argumentos, cualquier criterio. Pero lo que yo le pedí en esa reunión a las personas que estaban ahí es pónganle la sanción que ustedes consideren, con el dolor del alma, porque me dolía que pueda estar 2 días fuera, que baje mi conducta, o que me dolía que no pueda suceder. Pero ese es el dolor que cometemos los padres de familia muchas veces, cuando nos llaman a la institución educativa para reportarnos un error, un problema académico, un problema de conducta. Esto está sucediendo mucho, los papás nos hacemos los locos, estamos en contra del colegio, de la institución, y no le damos fe, confiabilidad, credibilidad a lo que nos están diciendo. Porque pensamos que nuestros hijos son los mejores, porque pensamos que nuestros hijos no son capaces de hacer una o toda, a cometer una situación. Entonces, ese es un error en la sociedad. Yo les comentaba el asunto de la ley. Ya tuve la experiencia, yo como les comentaba, dentro de los trabajos que yo he tenido, siempre me ha dado tiempo para estar trabajando en el colegio, quizás especialmente, y ayudarme y asesorarme en el colegio. El año pasado me tocó a mí dar clases de ética y religión en los 6 cursos del colegio. Es un colegio con mucha formación, pero que aún ahí se ven problemas, se visualizaban problemas. ¿Y qué pasó ahí? Me topé con la novedad de que los chicos no se dejaban manejar, eran difíciles, ya en 6º curso. Y también nos recomienda el autor David Sachs, para que lo tomemos en cuenta, que la adolescencia es un volver a empezar. Todo lo que hicimos en la primera infancia, en la segunda, que va hasta los 11 años, casi 12, depende de las mujeres son más maduras, desarrollan, ustedes no lo creen, también cerebralmente se desarrollan más rápido, eso está comprobado. Su nivel de madurez es relacionado a los valores de 1 a 2 años, lo superan en madurez de niños, de adolescentes y de jóvenes. Eso está comprobado. Entonces, me topé con estos casos y cuando queríamos exigir a los padres de familia, que lo hemos conversado con Rodrigo, también es un problema que sucede acá. Los padres de familia en los primeros años del cuento, que poníamos una mala nota, me decían a mí, ¿cómo vas a poner 6 sobre 10 de religión? Y yo decía, porque se merece 6, porque no ha estudiado, porque realmente no ha revisado el material, y al tomarle la prueba y el examen, se merece 6. Y me decía, pero ¿cómo es posible que religión le ponga 6, Roberto? Yo era amigo de la mayoría de papás. Y me decían, 6 en religión, cuando la religión es una dádiva, es una... O sea, la religión es una cosa
el proceso académico es otro. Y todos tienen que rendir en arte, en música, en matemáticas igual. Entonces, el proceso de exigencia tiene que ser el mismo. Entonces, esto sucede en la sociedad, esto sucede en la comunidad educativa, y ahora la ley, lamentablemente, lo digo también, lo mencionó ayer al final de la charla, no favorece a la educación, no favorece a los padres y madres de familia para que seamos más exigentes con nuestros hijos, porque ahora son los derechos de los niños, de los jóvenes, para todos los derechos está muy bien. Creo que hay cosas muy bien conceptualizadas, por ejemplo, la protección de los niños en temas de bullying, de agresividad, de violencia, de abusos sexuales, todo eso se ha concebido bien en la ley, y qué bueno que hayan hecho eso sí es un ganar-ganar. Pero, respecto a los otros temas, ¿qué sucede? Al chico no hay cómo sacarle de clases porque ya la ley no permite, atenta contra los derechos de los niños. Los chicos llevan celulares a los colegios y hacen barbaridades, porque yo he visto que han hecho no aquí, estoy hablando de experiencia en otro colegio, ¿no? Y llevaban y tenían barbaridades en los celulares, y cuando los profesores, los docentes, autoridades les quitábamos, ellos nos podían demandar al profesor y a la institución. Entonces, miren, esto es una problemática de la sociedad en general, que hay que... ¿Dónde está la solución? Primero en la familia. Pero en esta relación estratégica que estamos hablando, acá nos dice al final, padres y madres de familia debemos comprometernos con los principales objetivos del proyecto educativo institucional. Comprometernos en la parte académica, en cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas disciplinarias de la institución de deseo de Loja, y tenemos que apoyar eso. Solo que hay un caso, como decía yo también ayer en la charla, que deja a un docente, una autoridad, que se ha alocado, que le haya hecho algo que no era correcto a un hijo, pues ahí saldrá con toda la razón. Pero eso tiene que ser una excepción, y yo no creo que eso sea el caso del deseo de Loja, no creo que sea ese caso. Entonces, si es que no nos comprometemos, si es que no damos el apoyo a estos temas disciplinarios, formativos, educacionales, no podemos esperar que nuestros hijos salgan responsables, que salgan buenos estudiantes, que salgan del colegio, por lo menos con ese diploma que dice de bachiller, pero con un diploma más alto que diga, salen como un excelente ser humano, que es lo que realmente queremos que nos ayude. Tienen que ayudar a la institución educativa a lograr esos seres humanos y personas felices. Aquí también, dentro de la slide, hay otras recomendaciones, yo no voy a ir a todas por tiempo, pero se habla de concientizar y asumir el rol de educación y formación de nuestros hijos. Que no nos olvidemos que esto inicia en la familia. Los padres y madres de familia debemos de ejercer un rol protagónico, no en el proceso educativo, no ser espectadores, sino ser protagonistas de la vida educativa, ser protagonistas en el proyecto educativo. Tenemos también que los establecimientos educativos tienen que hacer, ¿qué nos deben favorecer? Constituyen o ser un herramienta o complemento de apoyo en la educación y en la formación de nuestros hijos. Los principales elementos para la educación y la formación humana, moral, social, espiritual, así como los principales hábitos, virtudes que ya mencionamos hace un momento, nacen y se construyen en la familia. Y se deben fortalecer y cultivar en la familia. El colegio nunca va a suplir el rol del padre o de la madre en la familia, nos puede ayudar. Pero debe continuarse esta labor iniciada por los padres y completar aspectos como los académicos, aprendizaje, sin olvidarse también de los formativos. Cuando hablo de los formativos, por ejemplo, ¿qué pasa en un aula? Vamos a un aula de... Los niños son más amigables, dentro de todo, en cualquier lado son mucho más amigables. Son personas, si quieren llamarlas así, más sanas, más transparentes. Realmente, una travesura de un niño es igual a la de la adolescente, ¿verdad? En un aula, por ejemplo, si el profesor está ejerciendo su rol de autoridad con el chico, con la chica, con el hijo, con la hija, en nuestro caso, tiene que hacerlo. Y nosotros tenemos que apoyar el principio de autoridad. Esto lo dice más adelante el documento también. Si no apoyamos ese proceso de autoridad, estamos destruyendo su proceso formativo. Estamos destruyendo su proceso de crecimiento y de desarrollo. De ahí va lo que mencionábamos hace un momento. Sucede que nos damos, nos sentimos otra cosa. Cuando no apoyamos, lo desmerecemos, lo desconocemos, al que le estamos haciendo daño no es a la institución,
Finalmente, los profesores son personas ya formadas, más adultas y que ya tienen un nivel distinto al que le estamos haciendo daños a cada uno de nuestros hijos, por no ayudarles a responsabilizarse en lo que deben hacer en cada momento de su vida. Si comete un error, una travesura, por pequeña que sea, hay que ayudarle a concientizar, hay que ayudarle a asumir sus responsabilidades. Entonces, ¿qué se recomienda hacer las instituciones? De hecho, tener canales abiertos, crear, fortalecer los espacios para integrar padres y madres de familia en todas estas actividades. Es muy bueno las actividades, yo les decía también el día de ayer, yo sí me he quedado sorprendido de las actividades que se hacen aquí. No es que en Quito no haya actividades buenas, pero en Quito son más cerradas porque el tiempo no da, porque la vida realmente es más complicada. Pero aquí yo vi cosas muy bonitas para aprovechar, por ejemplo, este tema de, académicamente están con clubes de ecología, de ciencias naturales, que la semana pasada acaban de hacer la recolección de la basura, a las riberas del río, unen los chicos que hicieron por la montaña, el coro de niños, por ejemplo, con tremendo respaldo de una institución como esta Sinfónica de Loja. Ya me quisiera yo, que me gusta la música, que me encanta la Sinfónica, me acompaña un evento y que vaya a tantos sitios tan bonitos como fue aquí. Culturalmente, musicalmente es algo. ¿Por qué les menciono esto? Porque esa es una actividad en la que debemos involucrarnos como todos, apoyar a nuestros hijos, así eso que tenga que tengo que ir a traer, a dejar, tenía que trasladar de pronto a otra cantón o a otra roca, porque se llama. Pero esas son las cosas que nuestros hijos valoran. Cuando ven que estamos comprometidos con los proyectos, los programas de la institución educativa, ellos se comprometen mucho más. Si nos ven que nosotros vemos los toros de lejos, ellos nos van a ver de lejos. Todo va a depender del ejemplo que nosotros vemos en cada una de estas condiciones. ¿Qué se sugiere también tener? Bueno, yo no me he metido más a la estructura del liceo, pero tienen que existir departamentos de orientación o de familia. Nosotros en Quito, por ejemplo, desarrollamos un departamento solo de familia, el área de familia, para atender a las familias, para atenderles en sus inquietudes, para ayudarles en los programas de formación. Por aquí, en el colegio que vemos son colegios católicos, aquí yo veo que de hecho hay mucho del catolicismo, habrá personas de otra confesión religiosa, está muy bien, pero por ejemplo se promueve la formación de ellos para la primera comunión, la confirmación, etc. Entonces, eso hace el departamento de familia. Y el departamento de familia de la educación tiene que ayudar en eso. Y tiene que ayudar también cuando hay problemas. Cuando los hijos están bien, están los departamentos de educación y familia. Y cuando los hijos están mal, es cuando más debemos ayudar, para ayudarlos, para aconsejarlos, para asesorarlos. Yo les decía, he tenido la oportunidad de formar de esta parte de nuestra familia. Con mayoría decidimos tomar este diplomado de matrimonio y familia, no para ganar dinero realmente, sino para poder ser mejores padres de familia y crear y construir una familia mucho más sólida en el lugar y poder hacer algo más por los demás. Entonces, el colegio les decía que mi experiencia en el aprendizaje de los niños fue realmente hermosa. A mí me encanta estar con niños, me encanta trabajar con niños y adolescentes, porque lo que realmente puede hacer más que un proceso académico es ayudarles a construir un proyecto de vida, a los niños y a los jóvenes. Y eso tiene que ser la institución educativa, eso hace la institución educativa. Yo tengo muy claro y entiendo que en el proyecto educativo, como hemos conversado, yo digo, todas las cosas van hacia eso, ayudar a las familias, a los chicos, a las chicas a concluir un proyecto de vida. Y ahí es donde debemos estar. Y si eso es tan importante para nuestros hijos, para nosotros como familia, no podemos estar viendo los dedos de lejos, sino de cerca, de cerca, de cerca. Somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. Cuando hay problemas en la familia, ¿qué hacemos? Actuamos en equipo. Esposo, esposa, inclusive más personas, pueden ser hermanos, pueden ser padres, y estamos ahí, estamos en equipo. Cuando estamos en la institución educativa, debe ser exactamente igual. Cuando hay problemas, porque no hay instituciones perfectas, no hay colegios perfectos, eso lo sabemos. Pero tenemos que ser parte, si hay problemas, tenemos que ser parte de la solución. Aquí hablemos, y en el liceo yo entiendo, no solo profesionales de todo campo, padres y madres de familia, experiencia familiar, como padres y madres de familia, valga la redundancia, podemos aportar para las soluciones, para dar ideas de decir, estas recomendaciones tenemos a la institución, pero no hagan esto, hagamos juntos esto, llevemos adelante, hagamos
recomendaciones para mejorar la calidad educativa. Llevemos adelante a cabo este proyecto para mejorar la relación de nuestros hijos. Llevemos a cabo estas pequeñas sugerencias que les parece los digo, fundamental, en cada campo, los inspectores, los tutores ejercen un rol importantísimo, son quienes están más cerca de nuestros hijos en el día a día y podemos construir cosas bastante interesantes y debemos hacerlo. Estas son unas fotos, unas imágenes que nos llevan, pues son clarísimas, son familias completas a través de la institución, unidas a una institución, en actividades, y eso es lo que se debe promover también, y de hecho nos da el liceo. En la educación en su sentido más amplio nos dice el doctor Kovacs, que es una experta en psicología y en educación, nos dice la educación en su sentido más amplio se recibe en casa y es responsabilidad de los padres, aun cuando el sistema educativo sea el óptimo para la formación académica del niño, al colegio no se le puede pedir más de lo que puede dar. Las formas de analizar el mundo y comportarse, las formas de convivencia, de humanidad, buenos modales, los valores morales, los principios básicos de la persona, solo pueden aportarle a los padres. Aquí les está dando un mensaje clarísimo. La educación y los verdaderos pedagogos somos nosotros en la familia. Nosotros, sin quererlo, nos convertimos en docentes de nuestros hijos porque les enseñamos a caminar, les enseñamos a hablar, les enseñamos una serie de procesos que son realmente muy valiosos. Entonces, el colegio debe ayudar, pero lo que nos dice este autor es que todos estos hábitos, todas estas situaciones, todos estos buenos modales, etcétera, tienen que primero iniciarse en la casa, conseguirse en la casa y continuar en la casa y luego con la ayuda de la institución. Una vez que los padres vamos a hablar de un proyecto educativo, ¿qué quiere decir eso? Seleccionamos la educación por los motivos que deseamos y es la mejor opción, ¿no es cierto? Va el compromiso. Si dijimos, esta es la opción para mi hijo, para mi hija, debemos realmente experimentar, comprometernos y adelante. En nuestras casas, una recomendación del colegio de nuestros hijos, no puede ser algo diluido o lejano. El colegio tiene que formar parte de nuestras familias. El colegio tiene que estar dentro de nuestro proyecto familiar. El colegio tiene que ser parte. Llegan nuestros hijos, conversar con los tutores, con los docentes, con los profesores, acercarnos, no esperar que recibamos el aporte académico del trimestre, sino adelantarnos. Así no es mal. Un año de tal, Diego, Rodrigo, Katy, etc. ¿Cómo está mi hijo? Cuéntenme. Tienen las principales pautas, está bien. Pues, o sea, ese es el proceso que debemos generar y de dinamismo y de compromiso con la institución. Y el colegio pues da la reciprocidad y de hecho pues hay que hacer las relaciones adecuadas. Acá también nos da un cuadro que nos habla, los autores nos dicen que es bueno recordar también que para generar las conversaciones, las sugerencias, porque claro, también que vale la pena a veces como institución hay que generar los causas adecuados. Como toda empresa, si nosotros vamos, vuelvo al campo de la familia, si viene mi esposa y me grita y me chilla, ¿cómo va a responder yo? Por más bueno que sea, un rato va a perder el sexo, hermano, ¿cierto? Entonces, somos humanos. En la relación familia-colegio es igual, a través de los causas adecuados. Por grave que pueda ser un requerimiento o un problema, los causas adecuados y los canales adecuados que ya se han creado en la institución, que usaba con Rodrigo el día antes de esta charla, me decía, aquí hay puertas abiertas, ¿cierto? Hay puertas abiertas para que se acerquen los padres y madres de familia para conversar, y es cierto, yo lo he visto. Llega un padre, llega otro padre, está con ustedes, está con otra persona. Lo que no podemos es dañar el proceso organizativo. Yo voy al año, voy al aula, llamo a la puerta, quiero hablar con el docente, quiero hablar con la inspectora. No, hay en esos ser formales y también ser ordenados. Entonces, a través de los causas adecuados, también nos dice acá que hablando de esta relación no se puede lograr de tocar algunas pinceladas de la coherencia de la vida, de vista. Y dice que para tomar a un niño o a un adolescente, para formar, las dos partes tenemos que estar alineadas en todos los campos en la formación. Y los padres elegimos, dice el colegio, también por su liderazgo. Entre ambas partes, ¿qué campos son los que vamos a desarrollar? Cuatro campos. El campo material, el intelectual, el humano y el espiritual, y las redes del mismo. Y estos campos no podemos verlos nunca como aislados.
Acá hay un video que no les puedo poner ahora, que debe ser interesante, pero estaba muy alto por su detrás. Nos da una conclusión de ese video que dice que los niños y los jóvenes, en ningún tema que incumba su educación, puede tener dos puntos de vista o dos fuentes de información diferentes. Se destruye su proceso educativo y formativo. Colegio y familia deben estar alineados en los principales objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Debemos ser coherentes con lo que pensamos y deseamos. ¿Qué pasa si yo le doy a mi hijo y le digo, en este tema, concretamente con respecto a lo que es valores morales, y le digo, esta es la forma de comportar? Y va al colegio y le dicen otro. Ahí es cuando no hay coherencia. Yo le decía que las cosas comunes, independientemente que unas personas podamos ser de la Iglesia Católica, otros de otra confesión religiosa, hay aspectos comunes. La moral es común para todos. El valor moral, conductual, el comportamiento para el musulmán o para el católico es exactamente lo mismo. Entonces, esas cosas se deben concluir en un proyecto común. Pero si un hijo, un niño, un adolescente ve que hay incoherencia y ve dos posiciones distintas, ahí es donde viene la confusión. De acá vamos a ver qué cosas son delegables al colegio y qué cosas no son delegables. Y ahí vamos a hablar, yo les voy a explicar un poco, y nos dice lo siguiente, mirando un poco esa parte, nos dice, a ver, la educación sexual, ¿de quién debe ser la formación? ¿Del colegio o de los padres? Somos los padres de familia los que debemos dar a mí no me gusta llamar educación sexual. A mí realmente tenemos un término más que bonito, mucho más atractivo para los jóvenes, y se llama educación de la afectividad y la sexualidad. Así lo manejamos, yo pertenezco al Instituto de Matrimonio y Familia de Coreopía, y cuando damos las charlas o preparamos los programas en este tema, llamamos educación de la afectividad y la sexualidad. ¿Por qué? No es un tema de ahora, porque la sexualidad debe ser consecuencia de la afectividad y del amor. Ahí está la clave, donde se les forma a los chicos y se les dice cuándo, en qué momento deben estar preparados para eso. Entonces, ese no es un tema que yo puedo delegar. Yo no puedo decir al colegio que me forme a mi hijo en estos temas, porque el colegio tiene una directriz que inclusive puede ser no propia, o puede ser institucional, o de gobierno, que es muy respetable en el sentido de no somos nosotros los que debemos permanecer como ustedes. Y pedir al colegio, ayúdenos en este tema, a ver información en esto es, yo he dado los lineamientos a mis hijos así, ayúdenme. De hecho, yo encontré esa respuesta, como yo hablé con Rodrigo, hablé con Blanquita, mi hija, Rodrigo, yo a mis hijos en temas de la educación para la afectividad y sexualidad, yo soy el formador, yo soy quien les da las charlas de formación. Por favor, ayúdenme con eso. Personalmente, a mí no me interesa que vayan a las charlas de gobierno porque tienen otros enfoques que yo quiero que se respeten. Entonces, ha habido toda esa apertura y eso es lo que debemos cuidar, no este, cualquier otro. Pero en general, la institución del Liceo de Loja está muy bien alineada en términos de educación, académicos, morales, de familia. Tienen un proyecto que todos esperamos, comunes en criterios, criterios de pensamientos, criterios de valores. Estamos unidos y estamos en la misma línea en ese sentido. No hay que preocuparse. Ya le dije, no vernos todos de lejos, debemos construir vínculos sólidos y permanentes, construir una relación para toda la vida. De ahí la importancia de estar en todas esas actividades. Actividades formativas, recreativas, lo hemos mencionado varias veces. No podemos dejar de recordar la tutoría, porque les decía que la tutoría tiene un rol importante. Miren lo que nos dice la autora al final, creo que está en esta parte, nos dice que no hay que olvidar, dice que el niño, los niños y los jóvenes, en la segunda párrafo dice, con los profesores están muy marcadas sus acciones. Los profesores, los docentes y tutores influyen en su proceso educativo, en su personalidad. Son recursos importantísimos a los que debemos arribarnos y apoyarnos para que influyan positivamente, para que les ayuden en su desarrollo. Y el autor nos dice, también David Isaac nos dice, está muy marcada esa relación y tiene aplicaciones concretas en el desarrollo cerebral de los chicos. ¿Por qué? Porque el profesor está también todo el día, el tutor está todo el día en una clase, no solo en la clase, sino con la actitud, está con lo que le brinda al chico, con los lineamientos que les damos diariamente, nos tiene una influencia bastante importante. ¿No les parece que es demasiado indispensable que tengamos esa alianza estratégica con el
institución. Son temas realmente muy claves: desarrollo cerebral, personal, humano, espiritual, académico, moral, etc. Aquí pues solo son unas imágenes que vuelven a promover lo mismo, apoyar los programas institucionales. Arriba en el texto de la lámina dice: para la formación y educación de un niño y de un joven, padres y madres de familia debemos caminar en la misma dirección y comprometernos con el proyecto educativo institucional, asumirlo como propio. El proyecto educativo no es de Liceo Rojo, es nuestro. Ese es nuestro proyecto al que hemos seleccionado y al que queremos apegarnos para lograr el desarrollo de nuestros hijos. Acá hay un párrafo también que habla, que dice que la etapa infantil es al colegio, más en la etapa infantil, miren lo que nos recomiendan las personas para llevar esa relación. Y Rodrigo me lo ha dicho permanentemente, y lo he visto esa apertura. Al colegio, más en la etapa infantil, es a donde hay que ir a descargar nuestras preocupaciones e inquietudes sobre el bienestar de nuestros niños, de nuestros hijos. Nunca un padre ha de quedarse con dudas sobre lo que hace en el colegio, qué hace en el colegio, qué pasa en el colegio en esa relación. Entonces habla adecuadamente, ¿no? A través de los escenarios, de los casos adecuados. Pero debemos decir: Diego, Fabián, cualquier nombre que sea el profesor y docente, tenemos también que ser muy sinceros y aportar con esas herramientas, con esos recursos de la institución. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Y decirle: a ver, mi hijo tiene estas fortalezas, esta es la debilidad, para que también ayude a controlar y a mejorar esos aspectos de debilidad que tenemos todos los seres humanos, porque no solo son nuestros hijos. Entonces, apoyarnos en la institución, en ese proceso informativo también. Aquí están las opciones de legado, señores, es interesante. Nos dice: ¿qué es delegado? La primera actividad o rol que sí es delegado es la autoridad. El proceso académico de aprendizaje, los procesos especializados y técnicos, y por supuesto los especialistas en educación son es la institución educativa, los profesores, docentes, maestros, las actividades recreativas de peso académico, institucional, extracurriculares. Cuando hablamos del principio de autoridad, el día de ayer nosotros, por ejemplo, con los dos padres de familia que me gustó mucho que traigan acá al final de la charla, y yo les decía: ahora esta no es una charla de religión, pero les voy a hablar en este punto sobre lo que dice la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice el cuarto mandamiento? Honrarás padre y madre. Ese es el principio de la autoridad. Pero ese mandamiento no está limitado al papá y a la mamá, es tan amplio que llega a los abuelos, a los tíos, a las autoridades. Entonces, ¿por qué cogí este ejemplo? Porque en la institución educativa nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y decirles: mira, el director, la autoridad, el tutor, el inspector, inclusive personas de menor nivel, sin desmerecer, cuando digo menor nivel es porque tenemos una estructura administrativa, no nada más, inclusive un conserje, tiene un rol, es una autoridad dentro del colegio, porque está creciendo un proceso, porque tiene la responsabilidad de cuidar los patios, de cuidar la limpieza, etc. Entonces, nosotros tenemos que apoyar ese proceso de autoridad que se ha perdido en la sociedad. Ayer lo decía un padre de familia, decía Roberto, al final: ¿por qué creen que se han puesto? ¿Por qué nuestros hijos están tan fuertes? ¿Por qué nuestros hijos son más, ahora están haciendo lo que quieren en cierta forma? Es por eso, porque nosotros estamos rompiendo ese principio de autoridad. Al colegio sí le debemos delegar eso y decir a nuestros hijos: mira, al profesor tú tienes que respetarle igual que a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo no le va a respetar? Cuando se encuentre con una novedad que pueda atentar contra la integridad del niño, del niño, de la chica. Por supuesto, ahí no le respetan y llamas de cerrado, ¿no? Pero eso no sucede. Perdón que lo diga aquí, pero yo creo que eso más, vuelvo a decir sin desmerecer, es más de otros niveles sociales. No quiero desmerecer, pero cuando yo hablo de niveles sociales, tiene que ver mucho con la cultura, la educación, que es lo que falta en Latinoamérica, que falta en el Ecuador, y que ahí está la clave del desarrollo. Entonces, comprometerse y decirle: a ver, hijo, hija, nombres que sean, como ejemplo, no porque no sea, sino sobre el nombre
decirles, mira, ahí, si tú cometes tal falta, asume tus responsabilidades. Respeta las autoridades tal como tienes que respetar aquí a tu padre y a tu madre en la casa. Y no romper esa cultura de autoridad y de jerarquía. ¿Por qué se roto la sociedad de eso? Porque los papás nos hemos vuelto blandos, nos hemos vuelto fáciles. Ayer decía el papá, cuando conversaba, decía, todo es más fácil, y es cierto, todo les facilitamos, les damos todo sin merecerse inclusive. Si yo veo que mi hijo no está con buenas notas, o que tiene algún problema especial concretamente, por lo menos le pondré un objetivo. Ahora es muy asequible, no solo para la gente de recursos económicos, sino que es asequible comprar un aparato electrónico, una computadora, un equipo, un juego, etc. Y lo tienen, inclusive yo me he asombrado, he ido a sitios aquí en el Ecuador, hacemos labor social también con mi esposa, hacemos labor en Quito, de ver que en casas que realmente casi se caen, pero ahí está el equipo donde está el PlayStation, porque está loco. Entonces, miren, ahora es mucho más asequible todas esas cosas, ¿no? Se puede. En nuestras épocas, ¿qué sucedía? Realmente, ¿qué pasaba solo con la comida? Que es un ejemplo clarísimo que organizamos ayer. Se comía lo que había en la mesa y nadie decía chis ni mus. Si no me gustaba, se comía lo que hay en la mesa. Así eran nuestros padres. Alzarles la voz, pero ni de broma. O venía el chelazo, o ahora en el Face, y yo vi un buen ejemplo. Pasaron una correa en Facebook, en el número que yo tengo con mis amigos, y decían, recuerden esta leyenda, decía, gracias a este instrumento teníamos hijos obedientes, hijos responsables, o sea, muy bueno el mensaje. Entonces, esto pasaba. Yo no soy tan viejo, tampoco tan joven, tengo 48 años, pero fui todavía en la generación que nos llegaron esos beneficios del correazo o del chelazo, pero no quería que lo pasaba. Si por alguna razón de la adolescencia se me fue una media mala palabra, ese rato se gasta chelazo con la boca. Así sucedió. Entonces, ahora, cuando los hijos nos faltan el respeto, no somos capaces ni siquiera. Yo le digo a Bernardo, y me dice, bueno, yo para mí como bueno, tú eres muy bueno, pero cuando tienes hijas que me virgen, yo le digo, cuidado con una mala palabra, que es el acto, yo, perdona la expresión, va a ser más familiar, no por la boca. Y eso es lo que yo creo que los hijos necesitan las cosas de ayer, decían los padres de ayer, hijo de ese día. Ahora, si no quieren comer algo, no te preocupes, mijito, no está bien. Eso también es todo un proceso transformativo, nuestra templanza, de que aprendan a comer lo que se les da. Y aún también lo que recomiendan ahora, pues, nuestros padres fueron los mejores en educación, no los últimos, nuestros abuelos mejor todavía. ¿Por qué? Ellos no tenían que estar leyendo ni preparando nada, sino que con dos o tres cosas funcionaba la educación. Eso es todo. Y en el nivel educativo debe pasar lo mismo, no es que le van a pegar a nuestros hijos, pero tienen que ejercer su autoridad, pero respaldada desde la familia hacia la institución. Ese es el derecho, esa es la alianza del derecho, respaldada la institución de los dos temas. Entonces, ahora lo están diciendo muchos los autores, ustedes deben haber oído, por ejemplo, de esta psicóloga Pilar Sordo, no sé si ustedes la han escuchado, que es una psicóloga que ha venido al Ecuador a dar conferencias, pero de primer nivel, en temas de familia, de matrimonio, de adolescentes. Y ella lo decía, con respecto a este tema de la protección, el principio de autoridad. Es decir, así tengan los recursos económicos para darle todos sus hijos, no les den el mejor beneficio que les podemos hacer, es limitarles, así tengamos los recursos económicos. ¿Por qué? Porque cuando tienen todos no se esfuerzan, porque cuando les damos todos no se esfuerzan. Cuando nuestro hijo ya quiere que le prestemos el carro porque es más grande, el carro con responsabilidad, pero por lo menos daba el carro los sábados. Tiene que ir de la dádiva a la mano también de la exigencia. Si es que el hijo quiere salir, tiene que haber límites. Sales de este fin de semana, sí, el otro no pasas en familia. Todos estos aspectos tienen que ser proyectados en la educación. Y les aseguro que en la institución educativa sí se llevan estos procesos. ¿Qué les exigen nuestros profesores de Ministerio de Trabajo? ¿Qué les dicen? A ver, fulano de tal, Bernardo, primero
ve con el uniforme como debes. ¿Qué más les dice? Tu cuaderno tiene que estar donde tiene que entregarse a esta fecha, a tal hora. A mí me pasó eso, me pasó los primeros días que se olvidó un regalo. Yo estaba acostumbrado a que en otro colegio, tal vez por lo que me conocía mucho, si se olvidaba un hijo de universidad, pues me resolvía. Y me dijo, la chica me dijo, no, lo siento, ya no puedo abrir, ya usted le dio la llave, yo no le voy a entregar para que la aprenda que tiene que ser responsable. Me encantó y me sacudió a mí también, porque dije, a ver, yo le quise resolver otra vez este problema, sin embargo, lo que hizo la chica ese día, primero me enseñó a mí otra vez. Me volvió a decirme, oye, comienza a hacer lo que debes hacer. Y me dijo, pero papi, si ya estabas ahí, ¿por qué no me dices las aves? Le dije, doy las ganas, le dije algo, y te regresas. Entonces, ese es el problema de la educación, y la SOR nos dice esto, que no les demos todo a nuestros hijos, eso es lo que pasa en la sociedad. Rodrigo acaba de comentar un problema que hubo aquí en Floja, yo lo leí un poco para hacer esto. Me enteré por mis compañeros de trabajo, algo así muy rápido. Pero ¿por qué pasa esto? Es porque no hay controles. Porque a los hijos hay que controlarles, así les creamos y tengamos confianza en ellos. Papi, me voy a tal lado a tal hora. Aquí, por ejemplo, yo veo niños jóvenes que reciben la buena atención, pero es porque es una sociedad más segura, más sana, y estoy seguro de eso. Cualquier problema que pueda haber, para mí Loja es una de las ciudades más bonitas para vivir. Realmente es una, se puede construir, fortalecer un proyecto familiar muy hermoso de vida. Es una sociedad muy chévere, la sociedad ofrece cosas muy chéveres. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, con mi mismo hijo, que se iba a las fiestas y regresaban en taxi, yo casi me muero. Regresaban en taxi todos de, papi, ¿en qué te vas? Yo estaba sin carro porque no decidí no traer mi carro los primeros meses porque me había acostumbrado a la cercanía de Loja. Me movilizaba a pie en un taxi y me gustó ese estilo de vida. Hasta que ya me dijeron, o traes el carro o traes el carro, y me trae el carro. Pero yo casi me muero de ver que venía en el taxi y digo, no, primero te voy a ver yo, en Quito es así. Tú mandar en el taxi a un hijo que no sabe es el peor riesgo que puedes hacer, ¿no? por todo lo que está pasando en Quito, en Quito. Más de lo de Quito, en Quito ya sucede. Entonces, me dijo, no, aquí esto no es seguro. Entonces comencé a observar. Ahora le dije, bueno, primero está el carro, yo me hago chofer de tus amigos. Como en Quito hacía lo mismo. A mí no me importaba hacer el recorrido de todos los chicos, les llevaba, les traía, y ese es un buen canal de comunicación y de conocer por qué están haciendo nuestros hijos. Lo que usted ha comentado que ha pasado aquí es porque los papás o confían mucho en lo que no. Entonces, si un hijo dice, me voy a tal lado, tengo que llevar y decir, a ver, te dejo aquí, te retiro de ahí. Más aún edades, a los 14 años, a los 15 años, hay que hacerlo. Entonces, tenemos que dar toda esta pauta de la educación y les decía las partes delegables, ¿no? ¿Qué no es delegable? Los procesos formativos acordes con valores y principios morales, humanos y espirituales de las familias. Porque mi familia es un principio, eso no puedo delegar. Si yo me he formado y yo quiero formar a un hijo en estos valores, en la honestidad, en eso no es delegar. Y de hecho, la institución de la mayoría, como esta, están afines a nuestros valores morales y familiares, eso no lo dudemos. Están afines a sus proyectos, les están enseñando valores, la moral, la honestidad, la rectitud, todo eso está funcionando. Pero eso es complemento, pero eso es el organismo. Que no es delegable lo que nos ponía acá en la formación en la sexualidad y la educación. Y el control y supervisión de los hijos en cuanto a actividades personales, comportamiento, desempeño y rendimiento escolar, no es delegable. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro valor agregado como colegio. Somos nosotros quienes debemos supervisar lo que hacen en la casa, cumplen las tareas, no cumplen las tareas. Cuando un hijo tiene deficiencias en una materia, no necesariamente es porque es un vago. No, hay casos que sí, es vago. Pero es porque las aptitudes de unos y otros son distintas. A mí, por ejemplo, eso que soy administrador de empresas, me ha tocado lidiar con los números, nunca me gustaban los números. La física peor. A mí me gustan los procesos comunicacionales de personas, me gusta muchísimo. Y he tenido que enfocarme en números, sin querer porque la vida no es esta profesión. Pero, ¿qué sucede ahí? Si vemos, por ejemplo, que está fallando un hijo nuestro en una materia, tenemos que investigar, sentarnos con el
Yo digo ahí, a ver qué está pasando. Y el profesor nos va a dar las pautas. A ver, el descuidado no es apto para la materia, no quiere decir que sea tonto, sino que su actitud es la que no va por esa línea. Entonces, ahí debemos nosotros actuar, lo digo, como director, como profesor, para ayudar en este proceso que sé que no es competente. Y no lo va a hacer porque no le gusta, porque no es su bien, no es su campo. Entonces, tenemos que estar en ese proceso de fortalecimiento de comunicación. Ya les comenté lo de David Sachs, les vuelvo a recomendar. Aquí nos dicen bien lo que nos dice el mismo. Eso es muy buen autor, hay unos videos pero muy bonitos de David Sachs. Nos dice, ya habla de las virtudes que yo no voy a repetir, pero dice abajo. Por supuesto, las familias en las que se desarrollan y viven, o se demuestra que sus relaciones son ordenadas, fiables, sólidas, de comunicación, de armonía, de respeto, donde las oportunidades para hablar se promueven, se generan ríos de confianza y de diálogos permanentes, en donde los valores morales e ideas claras de vida también se están fortaleciendo, el interés de unos a otros, el servicio, el cariño, permite hijos sanos, felices, equilibrados y virtuosos. Esto como una fundación importante para la vida escolar y académica. Entonces, es en la familia, ahí es donde debemos construir estas cosas para facilitar el proceso. No, insisto, no podemos ir al colegio. Si nosotros decimos este caminar, ¿cómo podría venir a la institución que mi hijo sea sano, feliz, educado, obediente, responsable? Entonces, lo que sí tenemos es construir un proyecto educativo institucional en beneficio de los hijos de la familia. Colaborar con un colegio, meternos más en los procesos académicos, cómo apoyamos, cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que fortalezcan esto, bueno, todas estas cosas que hemos hablado. Digo más o menos. Este es el cuadrito que yo no es motivo de la charla y no me voy a detener, sino que les quiero despertar sobre mi interés. Y este es el cuadro de las virtudes humanas que habla David Sachs. Y nos dicen lo siguiente. Esto yo ya me dejé con inquietud, lo digo más bien para armar una charla específica sobre este tema, pero nos dice, por ejemplo, que la primera infancia va del 1 a los 2 años y que ahí se debe desarrollar la virtud de la confianza. De los 3 a los 5 la autonomía, de los 5 a los 6 años la iniciativa, de los 6 a los 12 la laboriosidad, que es la capacidad de estudiar, de trabajar, de hacerlo algo operativamente de la misma manera todo el tiempo. En la adolescencia la identidad, en el adulto temprano también habla, la intimidad, en el adulto medio la generatividad, en el adulto tardío la integridad. Le pasamos al siguiente cuadro griego, que es el que nos interesa a nosotros en nuestras edades. Por ejemplo, dice: la justicia se desarrolla hasta los 7 años, la fortaleza de 8 a los 12 años, la templanza, esta virtud es importantísima, de los 13 a los 15 años. La templanza es lo que nos ayuda a decir en la vida: si hago esto o no hago esto, cumplo con las tareas, se lo obedezco a mi papá, a mi mamá, ahora o después. Pero también ayuda después de algo muy importante en el adolescente: acepto una droga o no acepto una droga, acepto licor o no acepto licor y hasta qué límite. Esa es la confianza. Entonces nos dice, bien, la prudencia desde los 16 a los 18 años, para quienes estén interesados en las virtudes teologales y espirituales, la caridad hasta los 8 a los 12 años, la fe de los 13 a los 15, fortalecer, y la esperanza. Y miren, la obediencia, la sinceridad y el orden hasta los 7 años son claves. Esas son las que debemos comenzar desde cuando tienen un año de edad. Orden, obediencia y sinceridad. Si no desarrollamos eso nosotros en esa etapa hasta los 7 años, es súper difícil que logremos y luego lo hagamos. De ahí vienen los problemas de aprendizaje o de comportamiento en el aula. Si hay un hijo desordenado a los 9 años, es porque esa virtud no le ayudamos a desarrollar. Pero lógicamente, hasta los 7 años ya inicia el proceso de los 4, que ya se pone en el campo educativo. Tenemos que trabajar. ¿Con quién trabajamos? ¿Trabajamos solos? Es en la familia el motor principal, pero es una institución educativa. Eso es lo que se recomienda, ayudarles en este proyecto educativo. Esto es motivo de una charla específica que dura más o menos una hora, pero yo les quiero invitar para que ustedes vean. La idea de ver a la iglesia se ayuda mucho en la formación de nuestros hijos. Sigamos viendo. Finalmente, para terminar la charla, ya con esto, yo les quiero comentar, ayer les decía Rodrigo, Red Papás. Ese nombre dice mucho. Red de Papás. Red Papás.
Es un nombre que a mí me encantó, es un proyecto que lo estamos llevando a cabo y que lo vamos yo a manejar, como les digo, también acá en el colegio de institución. Nació en Colombia este proyecto y nos han pedido, realmente, yo tenía que haberme comprometido hace unos 3 años con este proyecto, pero por tiempo no fue posible. Pero antes de contarles el proyecto que nació en Colombia, es un proyectazo, invitarles y comprometerles a hacer esa red de papás. Nosotros tenemos esa red de papás comprometidos con la institución, red de papás comprometidos con la familia, red de papás comprometidos con nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer como el proyecto educativo institucional. Este proyecto educativo trata todos estos temas y es una alianza que se hace con las instituciones educativas. En Colombia, acá todavía va a ser el plan piloto o el primer proyecto que se lleve a cabo. Y esa alianza se trabaja con los comités centrales de los padres de familia de varias instituciones de Colombia, con los directivos de las instituciones de los colegios, para apoyar y defender programas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia. En todos los temas, licor, drogas, formación académica, en una serie de campos se trabaja con los medios de comunicación, padres, madres de familia, instituciones educativas, inclusive con el gobierno. ¿Por qué con el gobierno y los medios de comunicación? Ahora en la mañana creo que Katy daba una charla sobre el manejo de las tecnologías del liceo. Es importantísimo, porque nuestros hijos primero con el control en el hogar, el manejo de esas herramientas, si es que no hay normas, créanme que es un peligro, pero terrible. Pero se trabaja con el gobierno y los medios de comunicación para que, por ejemplo, no se pasen programas de televisión de violencia o cosas que afectan la formación de los niños y de los jóvenes y de los adultos también, porque no es porque seamos adultos tenemos que ver cualquier cosa. Se trabaja con los medios de comunicación y el gobierno para poder, por ejemplo, en Colombia se ha hecho algo muy interesante que se llama el programa Escudos del Alma, y se trabaja con las tienditas que llamamos nosotros aquí, las tiendas de barrios comunicados, para que no les extendan el cola a los jóvenes, para que no, o sea, se hace una alianza con la sociedad en muchos temas. Entonces, yo a Rodrigo le sorprendí un poco con esto, pero ya habíamos hablado a inicios del año sobre todo este proyecto integral, y es acá donde justamente en la ciudad de Loja, donde van a hacer este proyecto conjuntamente con el Liceo de Loja. Entonces, en la última slide es solo Red Papás, más que el proyecto de Bogotá, hablemos del proyecto educativo Red Papás con el Liceo de Loja, que es el que debemos llevar a cabo como proyecto educativo integral institucional. Yo con esto finalizo, espero haber aportado de alguna manera con los elementos de la charla para ayudarnos a todos o ayudarles de alguna forma a ser, no digamos mejores, pero sí a administrar de mejor manera las herramientas para la educación de los niños, para comprometer su aprendizaje, que yo veo, a mí me encanta, como ya vi acá, algo muy bonito, el paraje realmente, el colegio, o sea, algo que realmente llena la vida del espíritu de las personas. Pero más allá de eso, creo que hay gente muy valiosa en la institución para construir, conjuntamente con padres, madres, familias y estudiantes, un proyecto educativo de fondo profundo, institucional y educativo. Yo estoy a las órdenes para que ustedes necesiten a través del liceo. Y bueno, agradecerles por el tiempo y espero haber contribuido de otra manera. En caso de que ustedes tengan preguntas, si ustedes mandan en el tiempo, si quieren alguna consulta, como decimos ayer, pueden hacerlas si están interesados. Caso contrario, pues lo digo, daríamos por cerrada la charla, como ustedes quieran manejar. Muchas gracias. Sí, está planificado, como lo digo también, dentro del proyecto, está planificado dar unas charlas a los chicos de temas específicos que para ellos, esta no es una charla para ellos, ¿no? Claro, sí. Ellos tienen que entender otros temas y como más, con un enfoque para eso, ¿no? Pero está proyectado y de hecho el proyecto
que hacer. Algunos padres de familia fueron consultados sobre el código de convivencia, sobre una encuesta. Fueron seleccionados al azar las personas que deberían responder esta encuesta. De 518 familias y 518 estudiantes y 307 familias, se seleccionó una muestra aleatoriamente de 60 para que respondan eso. Y también después van a ser consultados en el proyecto educativo institucional. Y en el proyecto educativo institucional tiene que entrar todo eso. Nosotros estamos trabajando, especialmente con el Departamento de Consejería Estudiantil, muy intensamente con los estudiantes. Y ellos están recibiendo un resultado por eso. Justamente sobre el tema de las redes sociales, hubo uno el día de ayer, y anteriormente hubo también sobre el bullying. Y los proyectos sobre el bullying nos han apoyado tanto el Consejo, el Departamento de Consejería Estudiantil, como también la gente de la DINAPEC. Pues, cuando entramos para acá, hoy mencionar el tema como que nos habían ido a visitar, la DINAPEC no, la DINAPEC nos invité yo. Fuimos a ver al capitán Luisa, justamente porque me dijeron de que tenían unas charlas que eran sumamente eficaces para el gobierno. Ofrecieron 3 y los repartimos en 3 cursos de Liceo de Física. En general vamos a estar preocupados de todo esto. Y cuando terminé la charla, yo también quiero comunicarles a ustedes alguna cuestión más, mi impresión sobre la tecnología de la charla, mi impresión sobre cómo podemos participar todos para construir este proyecto. Felicitar al grupo, agradecer al director de la escuela por esta iniciativa. Yo creo que se debe complementar un poquito, cuando va por ahí, el asunto de la comunicación. Yo creo que en general todos somos pésimos comunicando y eso a veces afecta a la educación. Si yo me voy a referir solo a un punto muy pequeño, Roberto hablaba de la importancia del tutor. Y en la escuela, por varias razones, a veces se cambian los tutores y los padres nunca saben cómo nos encontramos con los chicos. Entonces, cualquier cosita, por pequeña que sea, yo creo que nos interesa y eso se debe. Solo esto. Muchas gracias. Buenas preguntas, muchas gracias. Adelante con este proyecto de vida. Bueno, yo quiero agradecer a Roberto y agradecer a usted la participación de esta noche. Quiero enviar un mensaje que quiero sumergir a las nitidez. Nosotros en la institución no estamos para perseguir, ni para molestar, ni para faltar el respeto a los chicos nuestros. A veces nos encontramos con actos indisciplinarios que nosotros tenemos la obligación de afrontarnos y de hacer. Y eso yo quiero que entiendan los padres. No me parece lo que está ocurriendo en esta ciudad con lo del libro de la fiesta de hoy. Los padres de familia ya están en pie de guerra para denunciar al jefe de la PEN, para denunciar al intendente, para hacer los juicios y todo eso. La pregunta que yo me hago es, los padres de ese chico de 14 años que fungía como organizador de la fiesta, ¿qué esperan de ese chico después de 2 años? Yo creo que las cosas tenemos que corregirlas a tiempo. En general, cuando tenemos sesiones de trabajo, por actos indisciplinarios, lo que sea, somos cuidadosos y respetuosos con los padres y con los chicos. Jamás interrogamos a un chico de liceo fuera de la asistencia de los padres. Siempre lo hacemos delante de ellos, para que puedan expresarse, para que puedan explicar todo. Yo les digo esto porque nosotros tenemos que mejorar el clima y la relación de nuestros padres. Hace unos meses
llamamos a algunos padres de familia para conversar sobre ellos, sobre la forma en la que sus hijos están comportándose. Desde mi punto de vista de padre de familia, para mí esto hubiera sido información de oro. Pero en algunos casos se convirtió en motivo de reflexión. Y lo único que pedíamos nosotros es que nos ayude a rescatar la figura del profesor, la autoridad del profesor. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así? Porque no estamos en época de hace 30 años. El Código de la Niñez y Adolescencia, expedido en el año 2004, ha venido a trastocar todas las relaciones en el colegio. Nosotros tenemos niños que están en quinto o sexto año, que los profesores les hacen saber cuáles son sus derechos, que no pueden ser tocados en el lugar. Entre ellos, que no se les puede dar atención, que no se les puede obligar a que se sienten, que no se les puede obligar a que se hagan de lado, etc. Yo creo que esas cosas tenemos que hacer. Si no, vamos a tener resultados en los próximos 10 años. Ese es el llamado que quiero hacer. O sea, ¿por qué no sumamos esfuerzos en estas cosas? ¿Y por qué no tratamos de mejorar estas cosas? Yo creo que esto va a ser bueno tanto para los estudiantes, para los chicos, va a ser bueno para el desarrollo de la actividad educativa y va a ser bueno también para los padres. Después de una experiencia más, recibí la visita de un padre que me dijo que en esa reunión que se tenía con los diversos cursos había ofrecido a los padres que le voy a ayudar con los chicos. Y te digo, en vista de usted y curso, ¿cómo pedir que dice, mi chico no quiere hacer los deberes, no quiere hacer trabajo, no quiere hacer nada, no quiere responder nada, y en casa no hace nada. Le dije, pero usted hable primero. Usted tiene que hacer que trabaje. Me dijo, no me contesto el saludo de 3 minutos. No es posible.